Estudiando el maravilloso libro del Apocalipsis. De hecho, toda la escritura es algo maravilloso. Esta palabra es una riqueza que todo ser humano puede tener si así lo desea. Pero pues como estamos estudiando Apocalipsis, pues nos estamos refiriendo solamente a este libro porque es algo sorprendente cómo cada palabra que está escrita se va cumpliendo a cabalidad. Porque incluso está escrito de que el hombre aún viendo no ven y oyendo no oyen, y es lo que está pasando. Pasan tragedias, pasan plagas, enfermedades, y aún se sigue equivocando el hombre al buscar a Dios. No busca a Dios de la manera adecuada a través de la palabra, sino sigue siguiendo la falsa enseñanza, la falsa doctrina, la falsa ideología, las costumbres equivocadas. Sabemos que todo eso es traído al mundo por los poderes malignos. Y estamos viendo precisamente el juicio por la rebeldía del hombre, cómo el ser humano sigue siendo rebelde a Dios, a pesar de lo que ve, a pesar de lo que oye de la palabra, sigue siendo rebelde. Y a partir del versículo 12, aunque el versículo 12 es un versículo de transición, a partir del versículo 12 del capítulo 9 hasta el versículo 21, vamos a estar estudiando juicio, el juicio por la rebeldía del hombre, pero juicio con un efecto mortal por las fuerzas malignas. Ya empieza a ver el propósito de lo que quiere las fuerzas satánicas, las fuerzas demoníacas, que es destruir al hombre. Es el único propósito que quieren todos los malignos. Entonces es el juicio con efecto mortal por las fuerzas malignas del versículo 12 al versículo 21. El versículo 12, como hemos visto, como ya hemos dicho, es el versículo de transición, donde termina la quinta trompeta e inicia la sexta trompeta, donde termina el primer ay e inicia el segundo ay. Es un versículo donde termina, digámoslo así, una etapa o una fase, ya que está de moda esa palabra, termina una fase, la fase del tormento para el ser humano por las fuerzas malignas, e inicia una segunda fase aún más fuerte, porque en esta segunda fase viene una muerte ya, sea muerte espiritual o sea muerte física. Hasta aquí es donde algunos hemos llegado. Hemos soportado solamente el tormento de los enemigos, de los malignos, que nos atormentaban la cabeza con ideas falsas, con ideas equivocadas. Muchos nos hemos arrepentido hasta este momento, hasta este punto. Hemos decidido dejar de ser atormentados, de vivir en paz, en tranquilidad, en felicidad. Y con ello hemos evitado una muerte espiritual. Todavía Dios da esa oportunidad tan grande de que el hombre se arrepienta. Dios no quiere la muerte del hombre, la muerte espiritual del hombre. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero vemos cómo la escritura se cumple porque Dios, que todo lo sabe, ya sabe que el hombre, aunque vea, no va a creer. Aunque oiga, tampoco va a querer ablandar su corazón. Y no digamos que se rinda a Dios, no digamos que se entregue a Dios, no digamos que adore a Dios. Lo primero que debe pensar es en amar su propia alma, en quererse a sí mismo. Obviamente ya después con ello viene la entrega total a Dios. Pero el hombre, si fuera un hombre inteligente, sensato, buscaría salvar su propia alma, porque la perdición está en el propio hombre. La salvación está en Dios si el hombre decide buscar a Jesucristo. El versículo 12 es pues ese versículo de transición y termina la etapa de la quinta trompeta. Termina no porque, digamos, ya terminó, ya no va a pasar eso, es en la vida del ser humano. En la vida del ser humano hay una etapa donde es atormentado por todas esas falsas ideas. Y luego hay una segunda etapa donde viene lamentablemente una muerte espiritual para ellos. Y luego dice el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta
y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Esto es el inicio de lo que es la sexta trompeta. Nos anuncia situaciones que van complementando la quinta trompeta, porque la rebeldía del hombre lo que produce o lo que desencadena pues es precisamente, primero viene el tormento, el sufrimiento mental, el acoso mental, y luego viene lo que es la muerte espiritual. Desencadena grandes desgracias para el propio ser humano al darle esa oportunidad al enemigo de destrozarlo. El enemigo, el diablo, los poderes satánicos lo que quieren es destrozar al ser humano. Ya vimos que tiene como cabello de mujer, pero como dientes como de leones, porque su propósito es destruir por completo. Y aquí se anuncia esa destrucción. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Versículo 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Después del tormento, después de la primera fase, después de la primera etapa, viene la segunda etapa donde ya viene la destrucción. Aunque la persona siga viva físicamente, pero muerto espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, pues obviamente su lugar será en el tormento eterno, en el lago que arde con fuego y azufre. El gran río Éufrates, lo que simboliza pues es el inicio de la humanidad, es el lugar de nacimiento donde inicia la rebeldía humana. Significa el lugar donde el ser humano como institución humana se revela ante Dios. Es donde se prepara el ser humano con sus propios pensamientos regidos por el enemigo, regidos por las fuerzas malignas, a través de las falsas ideologías, falsas religiones, que es el humo. Se está repitiendo mucho porque esto es lo que trae como consecuencia los poderes satánicos, la falsa ideología, el falso pensamiento, la falsa doctrina, las falsas costumbres, todo lo que es relacionado o va en contra de lo que es Dios. Y es precisamente el gran río Éufrates que simboliza el inicio de la humanidad, de toda institución humana que se prepara, que maquina para destruir al propio hombre. Recordemos que la quinta trompeta nos dice que el hombre es el que destruye al propio hombre, con aquellas maquinaciones, con aquellas planeaciones que tiene para destruirlo. Porque los poderes del mal, los poderes demoníacos, los poderes satánicos, no pueden ejercer por sí mismos. Tienen que utilizar esas mentes malvadas, a esas mentes ávidas de poder, a esas mentes ávidas de riqueza, a esas mentes ávidas de codicia. Obviamente hablando de los líderes, de los gobernadores, tanto líderes religiosos, líderes de ciertos países. Ese gran río Éufrates, ahí inicia lo que es la rebelión contra Dios. Ahí inició en el huerto del Edén. Ahí inició hablando de la tierra, el gran río Éufrates, porque la rebelión contra Dios fue en el cielo. Pero estamos hablando de lo que menciona la escritura del gran río Éufrates. Ahí fue donde inicia, y es donde toda institución humana, gobernadores, cualquier institución humana, que es donde maquina, es donde piensa cómo destruir al propio hombre. El hombre destruye al propio hombre. Los cuatro ángeles, que dice la escritura, los cuatro ángeles, y diciendo, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Este es un juicio
un juicio diferido, por mencionarlo de alguna manera, para poder entenderlo. Un juicio diferido que se ha estado posponiendo desde la primera rebeldía humana, pero que aquí inicia ya la ejecución de lo que es este juicio, esos 4 ángeles. Ejecución que podemos ver nosotros y que hemos visto a través de toda la historia, porque obviamente la ejecución final por Dios llegará en el tercer ay. Los 3 ayes denotan ya algo más fuerte, denotan algo ya que lastima, que hiere al ser humano, en su carne, en sus pensamientos, en su alma, en su espíritu. El primer ay es el tormento, el segundo ay, muerte física, en algunos casos quitándoles toda posibilidad de vida eterna, muerte espiritual en la mayoría de los casos, y el tercer ay, el juicio ejecutorio, el juicio final, que como hemos dicho, estos juicios son paralelos al de los sellos, al de las trompetas, y serán paralelos al de las copas de ira. Los 4 ángeles, el juicio diferido hacia la rebeldía del primer hombre, hacia Adán, y a todos aquellos que han seguido los pasos de Adán, es decir, a todos aquellos que han sido rebeldes y que hasta este momento no se han arrepentido de ello. Porque Dios da la oportunidad de un arrepentimiento, de quererse a sí mismo, de querer conducir el alma de uno mismo hacia la vida eterna, a dejar de sufrir, tanto aquí en la tierra, sobre todo en la eternidad, porque obviamente un cristiano ha de padecer por ciertas cosas aquí en la tierra, ciertas persecuciones. Y como hemos visto en otro video, es necesario que a través de diversas tribulaciones entremos al reino de los cielos, dice el libro de los Hechos. Pero en el río Éufrates, en el gran río Éufrates, fue donde inició, o donde simbólicamente nos menciona la escritura, que es donde inició la rebeldía del hombre. Génesis abre la historia de la humanidad, Apocalipsis cierra. Se cierra. Apocalipsis termina con el anuncio, el anhelo, la esperanza del Espíritu Santo y de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de clamar y de esperar su segunda venida. Y se cierra y se acaba todo tipo de existencia humana. Dice la escritura en Génesis capítulo 2, versículo 14, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Hay una conexión asombrosa de toda la escritura, cómo la escritura va entretejida, entrelazada, porque es algo maravilloso esta gran obra que Dios nos dejó, para que a través de ella tengamos una visión clara de lo espiritual, para que a través de ella tengamos una claridad, una luz que alumbra en la oscuridad de la ignorancia en cuanto a lo espiritual, en la obscuridad, como lo digan, os o uops, traída precisamente por las fuerzas malignas. Y es la palabra, la lámpara que va alumbrando los pasos para darnos cuenta, y entre más comprendamos, estudiemos la Biblia, más nos damos cuenta el propósito del enemigo y el alcance que tienen los poderes de Satanás, que no son unos poderes o un alcance total, pero que sí abarca, al menos cuando dice los 4 ángeles, es porque abarca a la totalidad de la tierra. Aquellos seres malignos, ese poder satánico, no hay un pedazo de tierra donde habiten seres humanos donde no ejerza algún poder o algún control. Nada de la tierra está exento de ese poder. Y ese gran río Éufrates, dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí viene el efecto mortal de las fuerzas malignas. Cómo Satanás en su astucia engaña a la mujer, y cómo la mujer comparte del pecado al hombre, y el hombre cae. Y todos caen de la gracia de Dios, cayó en la tentación, cae en pecado.
por haber sido rebelde hacia el mandamiento de Dios, hacia un mandamiento de Dios. Adán y Eva no tenían que cumplir con muchos mandamientos, solamente era uno, y ni así tuvieron la capacidad para cumplir, para obedecer, sino que se rebelaron, fueron rebeldes, y ahí inicia el pecado humano, ahí inicia la rebeldía del hombre. Es por ello que en Apocalipsis encontramos el gran río Éufrates como el inicio de toda institución humana para producir, para engendrar, para maquinar los planes malignos para hacer y derrotar y destruir al propio hombre en ese gran río Éufrates. Es el inicio, pues, de todo lo que, de toda la institución humana para destruir al hombre. Y el versículo 15 dice la escritura: fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Un tiempo exacto, un tiempo perfecto, hora, día, mes y año. El tiempo perfecto que Dios le da a cada ser humano para arrepentirse. Todos tenemos un tiempo en el cual Dios nos concede esa gracia de poder arrepentirnos, aunque también, y obviamente el significado más adecuado al contexto es el tiempo, la hora, el tiempo perfecto que Dios, en su conocimiento total de todas las cosas, sabe cuándo esas gentes malignas dirigidas por los poderes satánicos se van a poner de acuerdo en cualquier tiempo, era, época, para maquinar, para tramar contra el propio hombre. Desde Nimrod encontramos cómo se planeó algo para el egoísmo del propio hombre. Obviamente no fue la destrucción ahí, pero en cada tiempo y en cada era vemos cómo se menciona. Aquí no hay un tiempo específico, 1500, 2000, sino a través de toda la historia humana encontramos el tiempo perfecto, como las mentes malignas dirigidas por el propio Satanás, los poderes satánicos, hacen que en esa época se sincronicen, se pongan de acuerdo los hombres malvados, llevados a la maldad, para planear destruir al propio hombre. El hombre destruye al hombre. ¿Cómo se han puesto de acuerdo para la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los genocidios que ha habido desde toda la historia, las plagas, las pestes, los ataques de los musulmanes, los ataques del Imperio Romano, la Inquisición, tanto la española como la romana, y todo eso ha traído gran desgracia humana, gran mortandad humana. Pero aún con ello, como dice la Escritura, para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Hay una limitación de Dios. Dios ha puesto un límite donde Satanás no puede brincar ese límite, solamente la tercera parte. Pero esa tercera parte ha tenido su oportunidad, tiempo y hora perfecto para arrepentirse. No se han arrepentido, ha llegado el juicio de Dios, porque ven y no ven, oyen y no oyen. Pero el propio hombre ha matado al propio hombre. Pero obviamente porque son dirigidos como títeres por el enemigo, por los poderes satánicos. Pero aún así Dios ha puesto un límite a Satanás, no al hombre. Porque el hombre no se mueve por sí mismo. Para maquinar, para pensar, no se mueve por sí mismo, se mueve por los poderes satánicos. Ha puesto un límite al diablo, donde no va a pasar. Por eso solamente la tercera parte. El diablo no puede hacer lo que quiere. No puede manejar o hacer las cosas a sus anchas. Si eso fuera, el diablo hace muchos años hubiese destruido toda la raza humana. Pero Dios le ha puesto un límite. Dios utiliza, a través de todo ello emite juicios al ser humano para el propio bien del ser humano. Caray, para que veamos, para que estemos atentos a lo que esté pasando y que a través de ello veamos que es una señal, una advertencia que Dios nos da de arrepentirnos, de hacer las cosas que a Él le agradan.
Eso es lo que significa el versículo 15 y lo que significa la tercera parte de los hombres. Un límite en el que Dios ha puesto al diablo, porque si no el diablo ya nos hubiera destruido desde hace mucho. El día de mañana continuaremos con lo que es el versículo 16 y hasta que lleguemos al versículo 21. Dios les bendiga a todos.